Sí, efectivamente, ¿no? Fue un aumento que no se había comunicado y fue totalmente inesperado, ¿no? Y fuera de eso, el arancel al que subió de 75 pesos, que estaba una orden de consulta, hoy estamos pagando una orden de consulta 200 pesos. Entonces, desde los gremios, nosotros hicimos nuestro pedido de explicación ante la obra social para saber cuáles son los motivos del incremento, de semejante incremento, porque tenemos que tener en cuenta que no es tan solo la orden de consulta, tenemos que pensar que también cuando vamos a un profesional de la salud le tenemos que pagar un plus, y muchas veces cuando la gente se traslada, algún empleado público se traslada a capital, y si es la primera vez que ese profesional lo atiende, no le acepta órdenes de consulta, directamente tiene que pagar la consulta en forma particular, cuando a nosotros nos están descontando, ¿no?, mensualmente. Entonces son muchísimas irregularidades que nosotros estamos exponiendo hoy como gremio, juntamente con los legisladores a nivel provincial que también se expidieron ante esta situación. En relación a esto, sabemos que ya venían con otras cuestiones observables de la obra social, que lo venían denunciando. Sí, ¿no? Efectivamente, porque por ejemplo, para que muchos de la comunidad que no lo saben, por ejemplo, cuando una persona fallece y es empleado público y recibe la pensión, quien quede con la pensión de esa persona se le sigue descontando la obra social. Cuando esa persona ya falleció y obviamente no va a hacer uso de la misma, pero ellos aducen en OSEP de que como fue empleado público se le tiene que seguir descontando en la pensión. Ese tipo de irregularidades, y también ser empáticos con los profesionales de la salud. Sabemos de que la obra social les paga con 2, con 3 meses como mínimo de demora las prestaciones, ¿no? Entonces también yo pienso que esto, para que se solucione, primero lo tenemos que pelear nosotros como empleados públicos, el Ministerio de Salud exigir que sea en tiempo y forma la devolución de su prestación, y a su vez los legisladores, ¿no?, porque esto ya no da para más. O si no, directamente que los legisladores, porque ellos tienen la facultad de que al empleado público lo liberen y le dejen elegir la obra social. O sea, que se exija obviamente como empleado que tenga una cobertura, pero que sea de libre elección, porque al fin y al cabo es por imposición la obra social que en muchos casos no cubre. O sea, en algunos casos no cubrió prótesis, lo vimos, en otros casos con remedios oncológicos y así sucesivamente. Entonces, nosotros del gremio hicimos una presentación ante la obra social y ante los legisladores, ¿no?, que con opciones, por ejemplo, saber por qué el aumento de esta cobertura, pedir también por los profesionales médicos que se les pague en tiempo y forma, y si no, directamente que la provincia libere a todo empleado público para que elija la obra social que él crea conveniente y que le puede redituar en beneficio al pago que uno está haciendo. Como referente gremial, como referente de trabajadores en el ámbito público, ¿cómo se entiende que es una obra social de los empleados públicos sin trabajadores o referentes que estén dentro o insertos al menos en ello, y que se dé explicaciones sobre el tema? Sí, no, esto ya viene de hace años, ¿no? Porque si nosotros también tenemos un poquito de memoria, en el gobierno de la doctora Lucía hay que recordar que se lo subsidió desde la provincia 2 veces con muchos millones para estabilizar el desfasaje que se decía en su momento, pero nosotros no entendemos cuál es el desfasaje, porque si bien es el descuento en forma automática, entonces no es que la obra social pueda tener un desfasaje a nivel económico, porque mensualmente son millones los que recibe la obra social, no miles, millones de pesos. Entonces eso es por una parte, y por otra, como vos decís, ¿no?, tendrían que estar involucrados representantes de los organismos para trabajar esto, porque al fin y al cabo, como este tipo de cosas, o sea, es una prestadora que nos tendría que haber informado a todos los agentes que nosotros pagamos mensualmente en nuestra obra social de este incremento en la cuota, pero no fuimos informados, al contrario, de un día para el otro se cambió el arancel y bueno, y tenemos que seguir nosotros padeciendo este tipo de cosas, ¿no? O sea, pagar algo que muchas veces nosotros como docentes, en el caso de los docentes, muchas veces tenemos problemas. Y aparejado a eso tenemos problemas con el tema de las licencias, que cuando enviamos una licencia no se la da en tiempo y forma.
forma. Entonces son muchas las irregularidades que están pasando en docencia específicamente, y calculo que lo mismo la están sufriendo todos los agentes públicos, porque también tienen que mandar ellos la licencia, no se las dan en tiempo y forma, tenemos que pagar un plus cuando estamos pagando nosotros una obra social que en algunos casos es de gran costo lo que tenemos nosotros que pagar mensualmente de la obra social. Entonces, por eso desde el gremio hemos pedido explicaciones ante la obra social, y a su vez pedimos que nuestros legisladores que están para eso pidan también y apoyen este pedido. La verdad que la realidad que atraviesan los beneficiarios de esta obra social cada vez preocupa más allá de la preocupación, debería ocupar a determinados sectores a que tomen intervención de una vez por todas y se clarifiquen determinadas realidades que atraviesa la misma, porque evidentemente para el beneficio de quien está le están descontando para un determinado servicio, no lo está recibiendo como debería o quisiera, o al menos dejarle una opción o la opción para tener la elección de alguna obra social. Al menos eso es lo que están pidiendo algunos sectores. Bueno, lo escucharon por parte de los sectores gremiales y trabajadores, que son los que sufren en definitiva. ¿Qué ocurrió con todo aquello que se subsidió, se pagó para equiparar o al menos acomodar las cargas de una obra social que estaba también con déficit y que en su momento se denunció y fue noticia por todos lados, pero después mucho de esto no se habló, o al menos no se llegó a clarificar? Audiencias que, bueno, si bien es cierto, se entienden para poder hablar con los funcionarios, me parece bárbaro a la hora de poner un orden de prioridades, pero que se silencien y no se informe. Esto genera obviamente ofuscación para el afiliado, más allá que como prensa intentemos de una u otra forma tener la información oficial, que tarda mucho en encontrarse y en otros casos no tanto, no se puede llegar en definitiva a hablar con los protagonistas que, bueno, recordemos en este sentido han tenido muchas críticas. Sin duda han tenido algunos aciertos, pero evidentemente no llegan a equilibrar la realidad que atraviesa, en definitiva, de quien recibe el descuento a la hora de un recibo de sueldo que también está tratando de tener algún cierto equilibrio, pero que en definitiva no llega a conformar, mucho menos si te vas a enfermar o a enfermar con cierta gravedad por los servicios y alcances que ésta pueda llegar a tener. La verdad que hemos escuchado durante la mañana de hoy, hasta incluso ayer por la tarde, diversas críticas y también cierta ofuscación del trabajador que sufre el descuento, pero que no ve plasmado cuando necesita la obra social esa atención que debería. A esto se le debe potenciar cuando son delegaciones del interior, que todo se retrasa aún más. Veremos qué ocurre, qué respuestas oficiales hay a todo esto, si es que las habrá en las próximas horas o en los próximos días. Recordemos que este fue un tema del día de ayer y hoy básicamente que ha tenido las repercusiones en toda la provincia.